COVID-19, el virus que detuvo al mundo. Pero, ¿quién es el culpable? En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó su informe sobre los orígenes del virus. Pero gente, ¿ustedes le van a creer a ellos? Después de todo, son solo un títere para el gobierno chino. ¿O eso es lo que piensan si son ovejas? Eso no es más que una coartada que ellos quieren que pienses. La verdad está escondida, pero solo algunos son capaces de tocarla. Ellos no quieren que sepas la... ¡No, por favor! ¡Por favor! Ahora que tengo su atención, bienvenidos al cuarto capítulo de Ciencia o Ficción, donde hablaremos de los orígenes del coronavirus. Vamos a aprender qué dice la ciencia sobre el SARS-CoV-2. Antes de empezar, ¿qué es el COVID-19? Este es un virus que se descubrió en diciembre del año pasado y... se las creyeron. ¿Debajo de qué piedra vive la persona que no sabe qué es el coronavirus? Igual vamos a indagar sobre el virus en más detalle más adelante. Este es un tema controversial, por lo que primero dejaremos en claro los hechos considerados verdad, entre comillas, por la gran mayoría. Estos son los supuestos que todos deberían creer, excepto los de la Tierra plana. 0. El COVID-19 existe y es un virus. Si alguien está en contra de este punto, dudo que crea cualquier cosa que diga, pero igual lo invito a escuchar. 1. El primer brote del virus masivo en el mundo fue en Wuhan, China. 2. El Partido Comunista de China falló en manejar la pandemia en sus inicios. Y 3. Existe un laboratorio que trabaja con virus en la ciudad de Wuhan. Esto es súper simple, pero necesario para tener una base en la que trabajar y poder combatir las teorías conspirativas. Con los supuestos definidos, estudiaremos qué dice la OMS. Primero, la OMS es una entidad global donde los países participan de forma voluntaria. Sus roles son ofrecer liderazgo en temas de salud, determinar líneas de investigación, establecer normas, prestar apoyo técnico, entre otros. Básicamente, son un ministerio de salud a nivel global. Esta no sería la primera vez que coordinan esfuerzos globales en caso de una pandemia. Y ellos fueron a China a investigar el origen del COVID-19. Ellos fueron a investigar 4 hipótesis. Primero, si el virus escapó del laboratorio de Wuhan. Segundo, si el virus llegó a Wuhan a través de comidas congeladas. Tercero, si el virus se transmitió de un animal a un humano. Y cuarto, si el virus se transmitió de un animal a un segundo animal y finalmente a un humano. Como pueden escuchar, todas las hipótesis cumplen con los supuestos anteriores. Puede que alguna o todas estas hipótesis hagan que ustedes digan, eso es raro. Pero vamos a ver cada una con detalle. Hay una hipótesis no mencionada, y la más popular, que es que el gobierno comunista chino, o CCP, creó y liberó el virus a propósito. Veamos este punto antes de entrar en detalle con las hipótesis. Hablemos de política antes que ciencia, para remover cualquier prejuicio, y me crean cuando les digo que no soy un agente del CCP. Yo en verdad no culpo a nadie que piense que el gobierno chino creó el virus, y es que China ha hecho absolutamente todo para que uno sospeche. Ahora voy a hablar de todo lo que el CCP ha hecho mal en la pandemia, cómo influye la OMS, y cómo pese a todo esto, el virus no fue creado por humanos. De forma secuencial, el gobierno de Wuhan intentó encubrir la existencia de una pandemia en el mundo, llegando a silenciar al doctor Li Wenliang, el primer informante. Ojo, que no es que el doctor haya informado al mundo de un nuevo virus. Él solo dijo esto en un grupo de chat de amigos doctores, para advertirles. Pero esto fue demasiado para el gobierno. Segundo, el CCP dijo que no había transmisión de humano a humano, lo que fue repetido por la OMS a nivel mundial. Esto puede haber sido un accidente o no, pero no lo sabremos. Ni siquiera voy a hablar de la relación entre Taiwán, China, la OMS y el coronavirus, que sería otro podcast. Tercero, China fue cuestionada por la demora de entregar la secuencia genética del virus. Los que ya han escuchado los otros capítulos saben lo sencillo que es secuenciar. Se demoraron más de 3 semanas en transparentar la información, frustrando a los expertos de todo el mundo. Cuarto, han mentido sobre sus cifras de infectados y muertos a lo largo de toda la pandemia.
Esto ha sido a tal nivel que el 17 de abril de 2020, China aumentó el número de muertos de la pandemia en un 50%, debido a que el mundo desconfiaba de las cifras. Y cuando hablo de un aumento de un 50%, es exactamente un 50%. Literalmente, alguien multiplicó el número de muertos por 1.5 y dijo que habían habido problemas de conteo al inicio de la pandemia. Este fue un actuar que hizo que todo el mundo cuestionara las cifras nuevamente, y ahora con mayor razón. Quinto, desde que se publicó un estudio en Italia donde se observó la posibilidad de que el virus hubiera llegado antes de lo pensado al continente europeo, el CCP ha hecho un esfuerzo para cambiar la narrativa de que el virus comenzó en Wuhan. Todas las noticias de China empezaron a hablar de que el COVID-19 llegó al país por comidas congeladas desde Estados Unidos. Y no solo las noticias, numerosos estudios han sido publicados por científicos chinos de cómo el virus sobrevive y se transmite en carnes congeladas. Finalmente, el gobierno chino está en una guerra en las redes sociales, donde buscan generar desconfianza en las vacunas creadas en el occidente y el origen del virus. Esto es grave, muy grave, y lo encontré con poco esfuerzo. Más que nada busqué fuentes para lo que ya había escuchado en la pandemia, y probablemente me falten cosas que decir sobre el actuar de China. ¿Cómo la gente no va a pensar que China creó el virus con toda esta información? Y no solo esto, ahora vamos a ver la relación de la OMS con China. Partamos que para la OMS, aunque ellos piensen lo contrario, públicamente, solo estarán de acuerdo conmigo sobre los supuestos del virus que dije al comienzo, y no todo lo que he dicho sobre el actuar del CCP. Para ellos existe un virus, los primeros indicios de la pandemia como tal fue en Wuhan, y existe un laboratorio donde trabajan con virus en la ciudad. El tercer supuesto, de que China no manejó bien el inicio de la pandemia, lo dicen como: China pudo haber sido más proactivo al comienzo de la pandemia. Esto es lo que más han llegado a criticar al gobierno. No solo eso, ellos han alabado el actuar del CCP en muchas ocasiones. Ahora, yo no soy cientista político, por lo que puede que no esté leyendo de forma correcta lo que pasa. Pero desde mi punto de vista, la OMS está entre la espada y la pared. No pueden hacer enojar a China porque necesitan permisos para investigar el origen del virus. Y en un principio necesitaban información sobre síntomas y el genoma de este. Y el gobierno no es conocido por ser muy abierto con la información y se enoja bastante rápido. Es por esto que la OMS ha tenido que hacer concesiones con el CCP durante la pandemia. Solo para dar un ejemplo, el equipo que fue a investigar el virus fue de 14 personas, 7 de China y 7 son científicos internacionales. Cuando el equipo es miti-miti, pero muy difícil que el reporte de estos científicos publiquen del virus hable mal del país. También, si ven el itinerario del reporte de la OMS, pueden leer que ellos visitan hospitales, distintos mercados de carne, el Instituto de Virología de Wuhan y otras cosas científicas. Pero hay un ítem del itinerario que llama la atención. El 30 de junio ellos fueron a la exhibición de COVID, lo que es un museo de cómo el gran gobierno chino superó la pandemia con un éxito absoluto. Estas son las concesiones que han tenido que hacer la OMS para entrar a China y no perderlas como miembro. Acuérdense que la participación es voluntaria. No hablar mal del país, resaltar lo que han hecho bien, incapacidad de crear un reporte sin la intervención del gobierno y la guinda de la torta, visitar el museo del COVID-19. Y por todo lo anterior es que obviamente la OMS no iba a investigar la hipótesis de que China creó el virus a propósito, pese a que mucha gente lo quería. Y si uno se cuestiona el por qué el CCP hace todo lo que hace, mi opinión subjetiva, no experta, es que es para su pueblo. Acuérdense que China no tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, Google o Internet libre. Es todo controlado y censurado por el gobierno. Si ellos pueden, quieren y necesitan convencer a alguien de que la pandemia comenzó en otro país y que el gobierno hizo un excelente trabajo, es a sus propios ciudadanos. Con toda esta información sobre China y su relación con la OMS, es natural que la gente se cuestione tanto el origen de la pandemia junto con los resultados del estudio. Pese a todo este enredo político, es difícil mentir en la ciencia. Si bien es imposible separar el aspecto político de la ciencia,
sobre todo en algo tan divisivo como esta pandemia, donde nadie quiere tener la culpa, lo que dice la ciencia igual es válido. Con esto termina mi comentario como cientista político. Y ahora vamos a seguir estudiando qué nos dice la biología sobre el origen. Ese fue un largo discurso sobre China. Ahora veamos las hipótesis que fue a investigar la OMS una a una, partiendo con: ¿el virus fue liberado de forma accidental en el laboratorio de Wuhan? El resultado de la investigación fue, redoble de tambores, extremadamente improbable. Que en términos normales esto se puede interpretar como un no. Luego analizaremos el porqué de este lenguaje de probabilidades. Pero primero, tengo que explicar qué investigó la OMS para ser más exactos. La OMS no investigó si el virus se creó de forma artificial y se liberó al mundo por accidente. Ellos investigaron si alguien trabajando con un animal se infectó con el virus por accidente y comenzó la pandemia. Pero entonces nunca investigó la posibilidad de que alguien haya diseñado este virus a propósito. Ustedes pensarán. Y la respuesta es: sí. La OMS nunca se molestó en investigar dicha hipótesis. Ahora, todavía no empiecen sus teorías conspiratorias. Denme 5 minutos. La razón del por qué es muy simple. Es imposible. El momento que el genoma del virus fue publicado al mundo, los expertos en virus, virólogos, llegaron a la misma conclusión. Este no es un virus creado por humanos, sino que de origen animal, que saltó para infectar al humano. La pregunta era el cómo y qué animal o animales provocaron el salto. Pero ciencia ficción, o CF, para los amigos. ¿No pudo haber mentido el CCP? O sea, puede que en un principio, pero no. Cuando el virus salió de China, este ha sido secuenciado hasta el cansancio. ¿Cómo creen que se sabe si están sucediendo mutaciones? Entonces, veamos qué dice la ciencia del genoma y del por qué este virus es natural, pese a la tecnología actual que permite editar genes con una facilidad inimaginable. Existen muchos argumentos del por qué, pero estudiemos solamente 3. Si con estos 3 no logro convencer, dudo que los haga cambiar de opinión, y no los quiero aburrir demasiado. Primero, Number 1. Si tomamos el virus más cercano conocido, aquel con el genoma más parecido, este es Bad-Cov-Rat-G13, un tipo de coronavirus que solo afecta a murciélagos. El nombre es bien feo, por lo que lo llamaremos virus murciélago. Aprovecho de aclarar que COVID-19 es el nombre de la enfermedad, y que el virus se llama SARS-CoV-2, que es como lo llamaremos de ahora en adelante. Bueno, si se acuerdan de biología, el ADN está conformado por las moléculas citosina, guanina, adenina y timina, o CGAT. Cuando la célula lee el ADN, lo lee en grupos de A3 moléculas o letras. Por ejemplo, una lectura sería AAC o ADT, para inventar algo. ¿Y cuál es el resultado de esta lectura? Un aminoácido. ¿Y qué son los aminoácidos? Un aminoácido solo no hace mucho, pero un grupo de estos conforman una proteína, que es la molécula vital que regula todos los procesos de la vida y nos permite no morir. Por lo tanto, una letra distinta puede ocasionar una lectura distinta, lo que puede ser un aminoácido distinto y finalmente una proteína distinta. Estos virus usan ARN, no ADN, que son moléculas hermanas. La única diferencia es que la T del ADN se cambia por una molécula U en el ARN, y este es el fin de la mini clase de biología. Bueno, si tomamos el genoma del SARS-CoV-2 versus el virus murciélago en una regla y comparamos cada codón o grupo de 3 moléculas de ARN uno a uno, podemos ver una similitud promedio del 96.1%. El nombre más exacto es identidad de nucleótidos promedio. Piensen que SARS-CoV-1, que ocasionó la pandemia de SARS en Asia del 2003, solo tiene una similitud del 79%. Esto parece poco, pero esa diferencia promedio significa 1076 mutaciones entre el virus murciélago y el SARS-CoV-2. De estas 1000 mutaciones, 931 son mutaciones sinónimas. A los biólogos les gusta inventar nombres. En este caso, que una mutación sea sinónima es que aunque cambie una letra de ARN, esto no cambia el aminoácido producido.
o sea, no afecta en nada a la mutación. ¿Se acuerdan de que mencioné que 3 letras o moléculas de ADN son un codón, que se leen como aminoácidos? Bueno, hay muchos más codones que aminoácidos, por lo que distintos codones pueden sintetizar el mismo aminoácido. Por lo tanto, se puede cambiar una letra a un codón, pero no afecta en nada a la proteína final. Y esto es lo más común. Hay 145 mutaciones no sinónimas que sí afectan al virus, y son relevantes. No es un argumento como tal, pero si alguien hizo el virus, se dio la molestia de realizar 900 mutaciones inútiles, perdiendo años de trabajo para camuflar que el virus no se hizo en un laboratorio, lo que ni siquiera es posible. Pero lo más importante es que entre el virus más parecido al SARS-CoV-2 encontrado en la naturaleza, el virus murciélago, existen 1000 mutaciones entre ellos, aunque sean 96.1% de similitud de nucleótidos. Es prácticamente imposible realizar 1000 mutaciones en un laboratorio. Digo prácticamente porque puede, pero solo puede ser. Existe una pequeña posibilidad de lograrlo con un ejército de virólogos y alumnos de doctorado. China es grande, muy grande, pero si tuviera dicha mano de obra especializada, serían los líderes de biología a nivel mundial, muy sobre el resto. Y aunque fuera posible, se sabría. Las técnicas de modificación genética dejan cicatrices. Incluso CRISPR-Cas9, la mejor técnica hasta el momento, no es perfecta. Sobre todo, si hablamos de más de 1000 mutaciones en distintas regiones del genoma. Vean el primer capítulo de la playlist si quieren saber más de esta tecnología. En conclusión, no es posible tomar el primo más cercano conocido y transformarlo en SARS-CoV-2. ¿Y evolución dirigida? Si alguien cultivó un virus en una placa Petri y lo evolucionó hasta crear el SARS-CoV-2, estoy usando el término evolución en forma muy mal. Y que me perdonen los biólogos, pero es para hacer entender la idea. Básicamente, si los virus mutan y evolucionan, no es posible tomar el virus murciélago y hacerlo evolucionar en un laboratorio hasta crear el SARS-CoV-2. La respuesta es un rotundo no. Déjenme darles 2 argumentos al respecto del por qué. Primero, este sería un trabajo de 40 años. En promedio, se puede decir que SARS-CoV-2 tiene 2 cambios o mutaciones al mes, y esto en condiciones de una pandemia a nivel global. Siendo generoso con los supuestos y solo asumiendo 2 mutaciones por mes, que son 24 mutaciones por año, serían 42 años en llegar del virus murciélago al SARS-CoV-2. Esto significa que el gobierno chino lleva más de 40 años en este plan maestro, como un campeón de ajedrez que ve 40 años los movimientos de sus contrincantes. Y hay otro punto en contra en esta teoría, y la clave es el azúcar. Hay algo llamado glucoproteínas, que son moléculas compuestas por proteínas y moléculas de azúcares. La molécula principal del virus se llama espiga, y es la proteína que permite que el virus identifique y entre en una célula. Es la llave para entrar a nuestro cuerpo. Y es tan importante que esta es la proteína que nuestro sistema inmune identifica y ataca. Cuando el cuerpo crea anticuerpos para defenderse de este virus, lo que hace es crear anticuerpos que sean capaces de encajar en las moléculas espiga del virus. Crea candados que se unen a todas las llaves, por así decirlo. De esta forma el virus queda incapacitado. Si bien los virus no están técnicamente vivos, los virus son capaces de evolucionar formas de evitar el sistema inmune. Una forma de hacer esto es con azúcar. La espiga del coronavirus no es una proteína, es una glucoproteína. Tiene un sitio de unión con un tipo de azúcar llamado glicano ligado O, que llamaremos azúcar O. Tristemente, el azúcar O funciona como un escudo o camuflaje, permitiendo evadir el sistema inmune. Y es imposible cultivar un virus con glucoproteínas como espiga en una placa Petri. Es una respuesta que solo aparece cuando el virus se ve enfrentado contra el sistema inmune. Entre más tiempo pasa un virus en un laboratorio, peor es su capacidad para infectar a un ser humano. De hecho, este es un método para crear vacunas. Se cultiva un virus en un laboratorio y de forma natural y debido a las mutaciones, este va perdiendo su capacidad de infectar. Y claramente, el SARS-CoV-2 es bueno para infectar seres humanos. Ahora, espero que me crean cuando digo que el virus no fue creado por humanos. Al menos con la tecnología que poseemos hoy en día. Esta última parte fue muy técnica, pero necesaria, para que vean lo que dice la ciencia. Hay más argumentos a favor,
de que el virus es natural. Y los que quieren saber más, vean la bibliografía de este video. El virus no fue producido por un humano. ¡Uy! Y esto es bueno, muy bueno, porque la pregunta, ¿es posible crear un virus más peligroso que el SARS-CoV-2 de forma artificial? La respuesta es sí. De hecho, esto se hace en los laboratorios. Se crean quimeras de virus, mezclando un virus con otro, para estudiar qué parte del virus es peligrosa y por qué. Pero sepan que solo algunos laboratorios a nivel mundial tienen la capacidad de hacer este tipo de investigación, y todo es muy regulado. Si este fuera un capítulo normal, ya estaríamos terminando. Pero todavía no he respondido la pregunta de cuál es el origen del virus según la OMS. Por lo que pueden tomar un descanso. Pongan pausa, vayan al baño si quieren y volvemos después de los comerciales. Y volvimos. Y antes de los resultados de la OMS voy a cambiar el tema por última vez, lo juro. Y esto es porque la OMS y la ciencia hablan en probabilidades. Y es necesario entender esto antes de entender qué dice la OMS. Un científico hace experimentos, pero cualquier experimento tiene un error debido a que hay un límite en la capacidad que tenemos para medir y puede haber ruido o imperfecciones en el experimento. Y entre más instrumentos y más complicada la medición, más cuidado hay que tener con los errores de medición y las fuentes de ruido. Es por esto que se trabaja con probabilidades, para estar seguros que los resultados del experimento sean ciertos, y no simplemente un error probabilístico o un ruido del sistema. Es por esto que se usa el famoso valor P o sigma, que representa qué tan probable es un dato. En física de partículas se usan 5 sigmas. En el caso de bosón de Higgs o la molécula de Dios, cuando se descubrió, el dato estaba en el 5 sigma, lo que significa que había una en 3.5 millones de posibilidades que la medición obtenida fuera posible, aunque no existiera el bosón de Higgs. Solo en ese momento se puede decir que se descubrió una nueva partícula. Esto es un secreto, pero los biólogos no usan 5 sigma, usan menos. Shhh. Pero trabajar con seres vivos es más complicado. En general se usa un P95, que de igual forma el resultado es aceptado en la ciencia. El por qué P95 es una conversación para otro día. Pero como dicen en Star Wars, solo los Sith usan absolutos. Los científicos hablan en probabilidades. Y con todo este conocimiento podemos interpretar lo que dice la OMS. La primera hipótesis que estudiamos, desestudiando los virus de la naturaleza, un científico de Wuhan se infectó y contaminó al mundo. La OMS considera esto extremadamente improbable, lo que en la práctica es un no. Ok, hay 3 laboratorios que trabajan con virus en Wuhan, 2 de nivel 3 y 1 de nivel 4. Estos niveles son en términos de seguridad, siendo el nivel 4 un laboratorio donde la gente entra prácticamente con traje de astronauta y oxígeno propio, y otros protocolos de seguridad. Los laboratorios de Wuhan cumplen con los criterios internacionales y los científicos que trabajan son parte de la comunidad internacional. Según la OMS, no hay información sobre un brote de coronavirus en el laboratorio. Para los escépticos que dudan de la información del gobierno chino, pueden estar tranquilos. Si misteriosamente la mitad de los científicos del laboratorio de Wuhan se hubieran enfermado, el mundo lo sabría. Hubieran sido los primeros en enfermarse, y a esa altura todavía no se sabía de la pandemia. El CCP no habría podido evitar que esto no se supiera. La segunda hipótesis que estudió la OMS es que el virus comenzó a esparcirse por la comida congelada. Y esta fue la hipótesis que más me llamó la atención y me hizo pensar, sospechoso. Por mucho que a la gente no le guste la política, todo en la vida es política, de una forma u otra. Las ciencias naturales tienden a ser más apolíticas, y los científicos se enorgullecen en ser objetivos en sus investigaciones. Y yo me atrevería a decir que es verdad, o al menos las ciencias tienden a ser menos políticas que otros aspectos de la vida. Pero en este caso en particular, debo admitir que mi escepticismo es muy grande. Desde que apareció el paper, y solo uno, que dijo que el SARS-CoV-2 pudo haber llegado antes a Europa de lo pensado, empezaron a aparecer papers e investigaciones de autores chinos,
que postulan que el virus sobrevive en frío, es capaz de infectar a personas y pudo haber sido el origen de rebrotes del virus en China. Lo más interesante es que aunque esto sea verdad, seguimos sin descubrir el origen del virus. Solo significa que el verdadero origen está en otra parte. Ahora, por un lado, para encontrar la verdad es necesario levantar cada roca, por improbable que sea. El otro lado de la moneda es que esta hipótesis parece más política que ninguna otra en la lista. Si el virus hubiera sido en otro país, ¿esta hipótesis existiría? Esta es una pregunta sin respuesta. Digamos que es tarea para la casa. Pero existe y se investigó. ¿Y qué dijo la OMS? Es posible. En verdad, solamente dice que es posible. Yo lo interpreto como un sí pero no. ¿Qué quiero decir con esto? Que es técnicamente posible, pero muy poco probable. Pero no quiero decir porque hay una probabilidad muy pequeña que en una de esas, si se alinean las estrellas, es verdad. Es como el amigo que llega tarde a todo, pero a todo. Dice que va a llegar a la hora a la fiesta de hoy. Puede ser, en una de esas. ¿Quién sabe? Pero nadie espere que en verdad llegue a la hora. La tercera hipótesis, transmisión zoonótica directa, básicamente significa que un animal infectó a un humano y comenzó la epidemia. Esto quiere decir que el virus era propio del animal y, entre comillas, saltó a un humano de forma directa. Por supuesto que el principal culpable es el murciélago. Después de todo, el virus más parecido encontrado en la naturaleza hasta ahora es de murciélago. No solo eso, se estima que son los mamíferos con mayor proporción de viruses. Esto debido a que su forma de vida es perfecta para la transmisión de virus. Estos animales viven en grandes colonias y de forma muy cercana entre ellos. Perfecto para la transmisión. Suena parecida esta historia. Pero bueno, pese a lo anterior, hay argumentos en contra. Primero, como vimos anteriormente, el virus más cercano conocido necesita 40 años de transmisión para transformarse en SARS-CoV-2, tal como lo conocemos. Pero hay otro factor que considerar. El virus murciélago se parece mucho al virus del SARS-CoV-2, pero en una de las partes más importantes, las espigas son muy diferentes. Acuérdense que la espiga es como el virus infecta la célula, y esto, por si acaso, entra en la prueba. Esta espiga es muy distinta a la de los coronavirus encontrados en murciélagos, pero se parece mucho a la de otro animal, y es por esto que la OMS declara que esta hipótesis está en el rango de entre posible y probable. Ya nos estamos acercando a la verdad. Finalmente llegamos a la última hipótesis del estudio. Esta es la hipótesis de introducción a través de hospedador intermediario seguida de transmisión zoonótica. Básicamente la pregunta es si el virus se transmitió de un murciélago a otro animal, donde luego fue reproduciendo y mutando, hasta crear el SARS-CoV-2 como lo conocemos e infectó a humanos. Y esto es normal, si esto fue lo que pasó con la pandemia de SARS-CoV-1 en el 2002. En el caso del SARS-CoV-2, el primer sospechoso que salió a la luz fue el pangolinés. Este animal es de Asia y googleenlo mejor. Es raro y poco conocido para los hispanohablantes. Este fue el primer candidato debido a que el virus con la espiga más parecida a la del SARS-CoV-2 fue encontrada en un coronavirus que afecta a pangolines. Pero ojo, solo la espiga, el resto del virus es totalmente diferente. Y por esta diferencia genética es que se piensa que hubo uno o más intermediarios. Un animal de granja es lo más probable y por dos razones. Primero, son criados en condiciones ideales para el circulamiento de los virus, permitiendo que el virus mute y evolucione. Segundo, viven en proximidad al humano, facilitando el salto del virus. Y es por esto que esta hipótesis es posible o muy posible. Por lo tanto, nos estamos acercando a la verdad. Y este fue el informe. Fin. ¿Pero qué se ha dicho del informe? Todo el mundo lo critica, tanto justa como injustamente. Hemos hablado de los problemas del actuar del gobierno chino durante la pandemia y la relación de este país con la OMS. Pero rechazar el informe debido a que no consideraron como hipótesis que el virus haya sido creado a propósito, no es justo. Por otro lado, al mundo le hubiera gustado más transparencia en la información. De hecho, no hubo transparencia en los datos deseados. Y esto fue justamente criticado y la comunidad internacional pide que en futuros trabajos haya más transparencia. Pero no mintieron en el informe. Pero, entonces, ¿no se supo el verdadero origen? No se ha descubierto el origen del virus.
De hecho, solo se llegó a la conclusión que los científicos habían postulado desde que les llegó el genoma del virus, que lo más probable es que hayan sido una transmisión de un murciélago a otro animal, que haya circulado el virus y finalmente haya infectado a los humanos. Este informe y la OMS han sido criticados durante toda la pandemia, pero los resultados no fueron inesperados. Encontrar el verdadero origen del virus no es fácil, y cuando hablo del origen me refiero al paciente cero, o al menos encontrar el animal desde donde circuló el SARS-CoV-2 para infectar a humanos. No es imposible, se logró identificar al paciente cero de ébola en la pandemia del 2013. Y como todo buen informe científico, se necesita más investigación todavía. Hola, vengo del futuro y tengo que dejar un último comentario antes de terminar el capítulo. Yo tenía todo listo cuando salió una carta, el 14 de mayo, donde un grupo de virólogos con renombre internacional dieron sus críticas del informe de la OMS. Ellos básicamente dijeron tres cosas. El informe no se realizó con la transparencia necesaria. Esto porque los datos de la primera fase del estudio fueron obtenidos y procesados por la contraparte china, que realizó el informe. Los científicos del resto del mundo solo tuvieron acceso a los gráficos, por así decirlo. Segundo, criticaron que no se encontraba el origen del virus. Ellos dicen que es posible obtener más conocimiento. Tercero, se criticó que no se haya evaluado la hipótesis de una transmisión del laboratorio con la misma rigurosidad que la hipótesis de salto desde animales a humanos. Y este último punto es el complicado y por el cual puede haber una ola de fake news, y por el que decidí agregar esta nota al final. El virus no se creó de forma sintética en un laboratorio y luego se liberó por accidente. Finalmente, yo no soy experto en virología, pero intento ser lo más honesto y objetivo posible en mis videos. Pese a todo, puede que no haya criticado lo suficiente el actuar del CCP en el capítulo. Si claramente, cuando expliqué la hipótesis de un accidente en el laboratorio, no lo hice con el tono que lo hizo esta carta de los expertos. Y en parte fue porque desde mi punto de vista, mis prejuicios, me hicieron pensar que una infección natural y no una fuga del laboratorio es lo más probable. Y no solo por lo dicho ya en el capítulo, sino por otras cosas que no he mencionado. Como que probablemente el origen no fue en el mercado de carne de Wuhan, sino que en la provincia de Hubei, en los campos. Suena como que me estoy defendiendo. Y puede ser. Por eso dicen los datos. Pero es difícil creer que estos no hayan pasado por manos de científicos chinos. Aunque los expertos no dicen que creen que fue un accidente de laboratorio, sino que critican la poca investigación respecto a esta hipótesis, en comparación con el resto. Al mismo tiempo, estos fueron solo algunos científicos, no un comunicado de una comunidad o gremio. Este capítulo fue difícil de hacer. Es de las pocas veces que la ciencia se ve tan politizada. Pero bueno, si escucharon hasta el final, les dejo algunas preguntas. ¿Cuál creen que es el origen del virus? ¿Se podrá encontrar un origen donde estén todos satisfechos? ¿O la fake news y la naturaleza del problema va a impedir que la verdad aparezca? Me demoré en hacer este capítulo, pero al menos fue más largo de lo normal, para compensar un poco. Esto fue complicado, muy complicado. Yo creo que esto va a ser un debate que va a durar mucho tiempo. Como he dicho en otros capítulos, China es el medio oeste de la biología, y desde mi punto de vista, es buena práctica siempre ser escéptico de lo que dice el gobierno chino, en todo ámbito, aunque tristemente cueste más interpretar los resultados. Ojo, no por esto hay que mirar en menos la ciencia de China. Tienen buenos científicos respetados internacionalmente. Respecto a la pandemia, espero que se encuentre el paciente cero, pero solo el futuro sabrá. Espero que al menos ahora estén más preparados para enfrentar las fake news respecto al tema, y que no todo es blanco y negro. Si bien el capítulo fue largo y no hablé de todo, encuentro que es lo mínimo necesario. Y como siempre, un comentario sobre la bibliografía. Si alguien tiene dudas, recomiendo leer el ítem 8 y 16. Uno es un blog y el otro es un comentario en Reddit, pero ambos respaldados con las citas y las credenciales necesarias. Y lo más importante, están escritos para ser leídos por meros mortales como nosotros. Muchas gracias y acuérdense de darle like y suscribirse si quieren aprender más de biología.